¿Qué tal, gente? ¿Cómo anda? Yo un poco cansado. Pero tengo que hacer esto sí o sí porque me llamaron la atención y tenían razón. Eh, Nada, esta es la lección 2, o mejor dicho, la segunda lección del módulo primero de argumentación y estrategias argumentativas. ¿Sí? Eh, y quedó, bueno, medio ahí en el aire, en el canal, así que nada, vamos a ordenar un poco las cosas. Eh, Vamos, el discurso argumentativo generalmente expone o una idea o posición sobre algún tema o acontecimiento llamada tesis, que se fundamenta con argumentos. En ocasiones, la argumentación se puede cerrar mediante una conclusión que reafirme la tesis y resuman los argumentos expuestos. Repito, sí, hay que ser breve, tampoco vamos a repetir, bueno, pero no importa. La argumentación se puede cerrar mediante una conclusión que reafirme la tesis y resume los argumentos expuestos. Bien. La eficacia de la argumentación depende en buena parte de la forma en que se presentan los argumentos. ¿Sí? La presentación. Aunque existen diferentes modos de argumentar, se pueden precisar algunos procedimientos o estrategias de las cuales se valdrá el buen argumentador para intentar persuadir al destinatario. No sé si lo dije, pero por dicho decía, yo nunca convencí a nadie de lo que ya estaba convencido. O sea, pero bueno. Eh, por acumulación. Perdón, estrategias argumentativas. Eh, para proponer ejemplos, trabajamos sobre un tema general, la discriminación. Y a partir de la siguiente tesis, en la Argentina, la discriminación está presente en la sociedad y se expresa en varias situaciones cotidianas. Por acumulación, ¿sí? Ese es el primer procedimiento o estrategia, ¿sí? Para el buen argumentador. Se fundamenta con más precisión una posición si se presentan distintas expresiones que refieren a lo mismo y refuerzan la argumentación. Podemos encontrar manifestaciones de la discriminación en hechos mismos. Un cruce de palabra en la calle, un gesto en un negocio, una mirada en una plaza. A través de la cita de autoridad, eso está bueno que lo tengan en claro. Que tengan en claro que cuando citan un autor, o citan doctrina en general, nada, lo dice fulano. Y si lo dice fulano, lo dice fulana. O sea, es un argumento o sostén basado en la autoridad que revestiría esa persona. Esto es así. ¿Y por qué? Porque lo dice fulano. Medio flojo. Medio flojo. Por eso está bueno ir a la letra de la ley. Y ya vamos a volver a la parte de interpretación. Interpreten ustedes, creen ustedes. Y si coincide después con lo que dice, no quiero nombrar a nadie, pero con lo que dice fulano, mengano, mejor.
Y si no coincide, quiere decir que estamos evolucionando. Bien, nada, lean la letra de la ley. Ahí, y ya lo vimos un poco y lo vamos a seguir viendo. Hay un abanico de posibilidades, de modos de interpretar la ley. ¿Sí? Pero el argumento de la autoridad eh, es como, no. ¿Y por qué? Y porque soy tu padre. Bueno, listo. Quedamos así. ¿Estamos? Eh, a través de la cita de autoridad se puede citar de modo directo o indirecto dichos de una persona reconocida, así como nombres o instituciones que permitan sostener una posición. Como afirmó Nelson Mandela en 1964, mi ideal más querido es el de una sociedad libre y democrática, en la que todos podamos vivir en armonía y con igualdad y con iguales posibilidades. Discurso directo. Ahora vamos al discurso indirecto. Según el INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que presentó un informe recientemente, las prácticas sociales discriminatorias no se explican por ninguna característica que posea la víctima. A través de la cita refutativa. Es una cita, a través del discurso directo o indirecto, que se incluye para demostrar que su aserción es falsa y contraponer otra idea. No es necesario que tenga un referente preciso. Algunos dicen que los argentinos somos solidarios. Sin embargo, no es cierto en cuanto a la forma de comportarse con muchos inmigrantes. Hay todo aire, no sé. A través de la concesión. Primero se presenta una idea y se concede que es en parte válida, pero luego se opone otro argumento que es el que prevalece. En general se utilizan los conectores, si bien, pero, sin embargo, aunque, a pesar de, etc. Esto, a través de la concesión, lo enseña alguien con mucha autoridad, y creo que lo dije en algún momento, que en los hechos, objeto de litigio, la historia comienza de la misma manera para ambas partes, pero con finales diferentes. ¿Sí? Bien, me parece que tiene que ver un poco con eso. Si bien es cierto que este país recibió inmigrantes de orígenes diferentes durante muchos años, con CDs, las más diversas formas de discriminación están a la orden del día. ¿Sí? A través de la generalización, no, un espanto la generalización, ahora que dice, por medio de la generalización se refuerza la afirmación presentada, que adquiere un valor universal. La intolerancia es un problema de todos y cada uno de nosotros. A través de ejemplos, se utiliza para defender de manera específica o concreta una posición. Hace mucho tiempo que se presta atención a este problema en otros lugares, por ejemplo, en Europa o en varios países de América. A través de la comparación. De este modo ponemos en relación dos elementos para establecer algún tipo de semejanza o diferencia. En general aparece la conjunción como. Como no ocurría en el pasado reciente, en la actualidad aumenta constantemente el número de personas que perciben que son víctimas de un hecho de discriminación. Próxima lección, que ya está subida.
En el siguiente presentaremos más de descarga argumentativa. Para tener en cuenta, en cada lección plantearemos algunos errores o dudas frecuentes en el uso de los términos. Peticionante o peticionario. Peticionario es la forma correcta. Y nada, el otro día tuve una audiencia testimonial y yo le voy a decir agente fiscal. Porque si bien revestía el rango de secretaria, la tenía clarísima, un trato. Obviamente, después me los va a sacudir con la red. Bueno, no importa. El hablante, es la primera vez que la escucho. O sea, el hablante, ¿no? El discente, el testigo. El hablante, tomando una declaración testimonial. Me gustó mucho, me pareció elegante esa palabra. No obstante la frecuencia con que se observa el uso de la palabra peticionante, ella no existe en nuestro idioma. La única admisiva es peticionario. Yo a veces no estoy de acuerdo con ser tan estrictos. ¿Por qué? Porque recuerda, ser breve, claro y conciso. Breve, claro y conciso. Y bueno, ya van a ver que la preventora, es una palabra que se utiliza todo el tiempo para entender la dependencia policial que aprendió a tal o cual sujeto, etcétera, 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 o ordenó, o llevó a cabo una orden de detención, etcétera, etcétera, o lo que sea. Esa es la preventora, después lo pueden alojar en Tierra del Fuego, pero la preventora se va a encargar de traslado al juzgado. Y la preventora no existe la palabra preventora, ¿sí? Pero yo a veces la uso y entre comillas digo, no existe, pero es clara, ¿sí? Porque también la idea es comunicar, ¿sí? Si yo le hablo de español antiguo, no nos entendemos. Igual no nos entendemos por otras cosas. No sé. No sé. Comparecer o comparecencia. La palabra correcta es comparecencia. El verbo es comparecer. Y de él derivan las palabras comparecencia e incomparecencia, que son utilizadas habitualmente. Algunos diccionarios registran la palabra comparecencia, pero el de la Real Academia no lo hace. Repito, el diccionario de la lengua española, de la Real Academia. La Academia tiene cuatro diccionarios, ¿sí? Bueno, referencias bibliográficas, bla, 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 consulta, recomendación. Fin, gente, no puedo creer un video de menos de 14 minutos. Nos estamos viendo y a lo mejor leo algo más. Nos vemos.